De vuelta con mucho más aquí en la cocina de Ají, en nuestro ambiente ya navideño, porque falta poco para celebrar, obviamente. Y aquí nosotros desde ya estamos celebrando sin antes, por supuesto, tocar esos temas tan interesantes con nuestros especialistas. Y hoy, como todos los lunes, nos acompaña el doctor Laverne, Alfonso Laverne. Hoy vamos a estar hablando del sufrimiento fetal agudo. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Buenos días. Bien, ¿y ustedes? Muy bien. Muy bien. Sufrimiento fetal, ¿eso se da antes del nacimiento o después del nacimiento? No, medianamente es durante la labor de parto. Es durante. O sea, Durante. previo al nacimiento, lógicamente. Ajá. Muy bien. Cuando ocurre de alguna manera alguna pérdida de la circulación o la oxigenación del bebé, el bebé empieza a sufrir. Esto puede ser por muchas razones. Entonces empieza a tener algunos cambios en su patrón el trazado de lo que es el latido fetal, que nosotros durante una labor de parto estamos monitorizando. Entonces puede ser que empiece a tener unos descensos de la frecuencia cardíaca fetal. Eso se llama dip o un descenso, una desaceleración. Y eso nos tiene que llamar la atención de que algo está sucediendo. De que algo está mal. Correcto. Esto puede ser simplemente que la placenta no es suficiente. O sea, que definitivamente que la oxigenación del bebé, cuando vienen las contracciones, disminuye de manera radical. Entonces el bebé baja la frecuencia fetal para conservar oxígeno. Entonces empiezan a tener estos descensos y eso es un signo de que algo está ocurriendo. No, Muy bien. con estas cosas, perdón, doctor, cuando se está perdiendo oxígeno, ¿no? Dentro, Sí. puede entonces, ahí puede ser motivo para que el bebé nazca con alguna condición a raíz de este sufrimiento fetal. Si es un sufrimiento fetal severo, nosotros tenemos que ver cómo sacamos el bebé lo más pronto posible. Si hay una dilatación ya completa y el bebé ya está por salir, pues nosotros podemos seguir con el parto tratando de que no haya una demora en lo que llaman la etapa expulsiva. Pero si es en plena labor y todavía la dilatación no se ha alcanzado y el bebé está teniendo signos de que está sufriendo, pues nosotros vamos a hacer una cesárea de urgencia. Vamos a sacar ese bebé de una vez porque si no el bebé puede salir con problemas severos o inclusive se nos puede llegar a morir durante la labor de parto. Pregunta, recuerdo yo, por ejemplo, en mi labor de parto, fue en un hospital privado, yo estaba en una cama y ellos hacían pues este monitoreo y yo observaba cómo se veía pues el latido mío y el latido del bebé. Me gustaría saber si usted tiene idea, si en los hospitales públicos en Panamá, en los que la atención a veces no es realmente pues la atención ideal, ellos realizan también este tipo de monitoreo. ¿Tiene la mamá o el familiar acceso a lo que está sucediendo durante el parto? Porque he escuchado historias de terror, señores, en hospitales de Panamá, en los que las mujeres pues se dan a luz esperando en una silla porque siquiera pues las pasan a monitoreo. Claro. Bueno, yo no te puedo hablar mucho porque hace mucho tiempo yo pasé por un hospital público cuando hice mi residencia en el Hospital Santo Tomás. Pero desde entonces ya teníamos monitores fetales. Obviamente en ese momento eran muy pocos los monitores y se ponían a los pacientes en caso de que estuviéramos pues, haciendo un diagnóstico o asumiendo que hubiese algún problema. Lo lógico y lo ideal sería que cada paciente que está en labor tenga un monitor para que podamos estar viendo que su frecuencia fetal está correcta. Si no tenemos un monitor, tenemos que hacerlo manualmente. El médico tiene que estar ahí. Interesante. Pues yo recuerdo que a veces teníamos que estar ahí con la mano sobre el abdomen, registrando contracciones y escuchando con un estetoscopio o un fetoscopio en este caso, pues si había algún tipo de cambio en el latido. Pero lo que se llama el registro de monitoreo fetal nos da mucha información, mucho más amplia. Entonces sí, la mayoría de los hospitales hay monitores fetales. Hoy en día, pues afortunadamente, tal vez no creo que lo que tú mencionas, que a veces la paciente está afuera y no la pasan porque todavía no tiene la dilatación que debe, porque están saturadas las salas. Ya eso es una cosa pues ya de volumen, ¿no? Y de complicaciones en los hospitales estatales que tarde o temprano hay que... Pero si todas deberían ser monitoreadas al momento de la entrada. Lo ideal es que una paciente que está en labor debe estar monitorizada porque eso nos va a dar para nosotros información. Ahora, ¿qué otra señal nosotros podemos detectar? Por ejemplo, si una paciente está en labor, no ha roto las membranas, no ha roto bolsas, no ha roto fuentes, como se dice, y nosotros hacemos la ruptura de manera artificial, generalmente lo hacemos ya cuando la paciente tiene se hace con la mano o con una pincita especial, cuando ya tiene 4 o 5 centímetros, y yo veo que ese líquido me sale oscuro. Eso se llama meconio. Mientras más oscuro y más espeso y más denso, pues más hay que estar preocupados de que puede ser un sufrimiento. ¿Qué es lo que pasa? Meconio?
el bebé cuando está sufriendo se evacúa dentro de la bolsa. Es peligrosísimo porque se puede Entonces sí, puede aspirar y, muchas veces. entonces un meconio y un meconio espeso, eso puede ser signo de un sufrimiento fetal que el bebé está sufriendo, entonces ese es un signo de que nosotros tenemos que tomar acciones rápidas. Le tenía una pregunta, por ejemplo, una mujer que durante su periodo de embarazo sangra abundantemente, o sea, cuando esto pasa o cuando de repente la mamá se cae, se golpea, un accidente, eso inmediatamente puede causar un sufrimiento fetal. Mira, si eso ocurre y la paciente lo que tiene es un desprendimiento por un trauma, se puede desprender la placenta, ya sea parcial o total. Si es total, definitivamente es catastrófico, claro, porque el bebé pierde oxigenación. Si es parcial, normalmente pues nos va a entrar también una etapa de urgencia quirúrgica y que vamos a tener que hacer una cesárea urgente. Que eso me ocurrió a mí. Pues no importa el momento, o sea, si el bebé es prematuro, no ha llegado a término, pero si no lo sacamos igual se va a morir. Entonces tenemos que sacarlo. Entonces no importa el tiempo. Lo importante es que tiene que sacarlo. Sí, cuando hay un sangrado abundante y nosotros estamos sospechando un desprendimiento de la placenta, pues bueno, tenemos que tomar las medidas. Es cierto que este sangrado abundante pone en peligro tanto la vida del bebé como la vida de la mamá. También la mamá, porque una hemorragia de una placenta, por ejemplo, hay placentas que son placentas que se conoce como placenta previa, que es una placenta que en vez de implantarse en la parte de arriba, a los lados, se implanta muy abajo y queda sobre el área del cuello. Correcto. Cuando empieza a haber dilatación, eso empieza a sangrar. Doctor, pregunta, ¿este tipo de complicaciones pues se vienen viendo con, digamos, un mes de anticipación o es al momento del parto en que se da todo esto? Por ejemplo, de placenta previa. Una placenta previa yo la puedo detectar desde antes por ultrasonido. Y muchas veces lo hacemos, tengo una paciente, tiene una placenta previa y la mandamos inclusive a mantener en reposo porque inclusive empieza a tener sangrados desde antes, cuando ya el cuello empieza a adelgazarse, hay un sangradito. Desde los 4 meses, 5 por ahí más. Podría ser, o sea, el momento que ya una placenta está formada, al principio pueden decir, es que tiene placenta previa. No, hay que esperar que hayan pasado por lo menos los 5 o 6 meses para poder saber si la placenta realmente es previa. Entonces, ese sangrado puede manejarse simplemente conservadoramente, pero si en un momento dado empieza un sangrado abundante, tenemos que interrumpir el embarazo. Normalmente una paciente con una placenta previa hay que hacerle una cesárea, pero tenemos que esperar a programarla al momento en que ya por lo menos hayamos llegado, aunque sea a las 37 semanas, sería lo ideal, que ya un bebé está maduro. Claro. Pero entonces, si no se saca antes. A mí me detectaron placenta previa a los 5 meses, 4 y tantos 5 meses y lo que te mandan es a estar acostado todo el tiempo. Tienes que estar acostado con el pie hacia arriba. Reposo por el riesgo de que eso vaya a sangrar y entonces es una corredera. Y yo tuve la urgencia precisamente ya después porque hubo un sangrado muy abundante que ponía en riesgo la vida de mi hijo Rocco. Entonces por eso tuvieron que interrumpir enseguida el embarazo. Sí, no, definitivamente es una de las cosas que puede, inclusive eso, un desprendimiento de placenta, una placenta previa que empieza a desprenderse, también puede afectar la oxigenación y puede el bebé entrar en un sufrimiento fetal. Entonces, de todas esas cosas, pues uno tiene que tenerlas en mente y estar pendientes de la salud del bebé. Claro, lo más importante es saber si el bebé va a estar mejor adentro que afuera. Claro, es básicamente a través entonces del latido del corazón del bebé que ustedes notan pues si el bebé está o no sufriendo o algo pues durante el proceso esa es la manera de hacer un diagnóstico. Nacimiento. Es con los latidos del bebé. Con los latidos del bebé. El latido disminuye como usted acaba de decir. Exacto. Tú tienes un latido que debe tener una frecuencia que va variando. Cuando viene una contracción, pues puede ser que haya un poquito de descenso, pues se recupera. Pero si eso ocurre y el bebé empieza a presentar un latido que baja, y de repente el mínimo normal es 120 latidos por minuto y de repente te bajó a 60, 30, o sea, ahí ya tú sabes que algo está pasando. Y tienes cuando baja tanto, doctor, eso, o sea, el bebé se puede morir. Se puede morir porque en una de esas puede haber una muerte. Claro, hay que tener fetal. Cuidado. Sí, hay que tener, normalmente eso uno lo que hace es que le pones oxígeno a la paciente, la pones de medio lado, pero sí, ya vas tomando medidas, preparémosla para cesárea, para llevarla a una cesárea lo más pronto posible. Hay bebés que, por ejemplo, o hay mamás que pues le detectan que ya su niño viene con algo, de repente un problema cardíaco o alguna condición. Esto también puede influir en que el bebé pase por el sufrimiento fetal. Normalmente, a menos que sea una malformación muy severa, normalmente son malformaciones que se detectan y luego se les da un parto, que puede ser un parto vía natural, normal, si no hay una contraindicación, depende de lo que sea. Y una vez que el bebé nace, entonces pasa a manos ya de un estudio pediátrico, un cuidado pediátrico más intenso,
que inclusive requieren muchas veces cirugía recién nacidos, pues, si es una cirugía si es un problema, una malformación más severa. Pero ya eso es manejo pediátrico. Okay. Pero durante el embarazo, la mayoría, si hay alguna malformación detectada y no es de riesgo de la vida del bebé, pues uno puede seguir con su embarazo, perfecto, y dar un trámite a un parto natural, vía vaginal, si no hay ningún problema. En el momento que durante la labor de parto detectemos que hay alteraciones en el patrón del registro fetal, entonces ya uno tiene que decidir si puede continuar o no puede continuar con la labor de parto. Todo depende también de la dilatación, de los cuellos de la matriz, o sea, el cuello de la matriz, qué condición tiene, si está dilatando, si está avanzando, pero si no, es mejor definitivamente decir, bueno, vamos a hacer una cesárea. Y sacamos ese bebé y ya sabemos que todo el mundo... ginecólogo. Sí, uno es el que tiene que tomar la decisión. Uno toma la decisión porque definitivamente son urgencias que uno tiene que estar preparado y tiene que saber para detectarlas a tiempo. Así es. Sí, señor, ya lo saben. Importante información. Gracias, doctor Laverne, por estar con nosotros. En ginecología estamos hablando, pues, del sufrimiento fetal agudo. Ya lo sabe usted. Y si usted tiene, repito, algún tema del cual usted quiere, pues, que conversemos aquí en la Cocina de Ají, escríbanos @el ají de tu vida y con gusto presentamos este tema en la mesa. Gracias, doctor, nuevamente por estar con nosotros.